¿cómo están? Yo soy Yuri Rex y esta es una cápsula ilegal. Durante la temporada 3 les explicaremos qué significan las siglas LGBTIQ+, y comenzaremos a contar cuál es la historia de este acrónimo con la palabra lesbiana. Un tema que usualmente suele obviarse cuando se trata de analizar la historia del movimiento por los derechos de la diversidad sexogenérica es el hecho de que cada una de estas letras llevan un orden y conllevan a una historia compartida que nos ha permitido alcanzar este punto social en el cual se sigue exigiendo la igualdad y la no discriminación para cada una de las comunidades que lo conforman. En esta ocasión queremos contarte por qué la L es la primera letra del acrónimo LGBTIQ+, y qué significado tiene. A partir de la última mitad del siglo XX, la lucha por la igualdad de las disidencias sexogenéricas se formalizó como un movimiento enfocado en la obtención de derechos civiles. Las colectivas involucradas adoptaron la palabra gay como un término general que se pensaba abarcaría la totalidad del espectro de personas que experimentaban atracción por su mismo sexo. A medida que crecía el movimiento por los derechos homosexuales, las lesbianas querían crear sus propias identidades. La abreviatura que los homosexuales y las lesbianas comenzaron a usar para su comunidad era el acrónimo GLBT, que comenzaba con la G, obviamente de gay, lo cual enfatizó el descontento que las mujeres lesbianas sentían acerca de su lugar en la comunidad. Las mujeres sentían que los hombres homosexuales eran sexistas y se comportaban como lo hacían los demás hombres heterosexuales en ese momento, lo cual era una forma de marginarlas, e incluso había grupos de lesbianas que querían separarse y no tener nada que ver con los hombres homosexuales. Estaban más alineadas con las mujeres heterosexuales que en ese momento pues estaban muy en torno a los temas feministas. Esto cambió a la llegada de la epidemia de VIH-Sida en la década de 1980. Si quieres saber más sobre esta epidemia, tenemos un capítulo que tienes que ver al respecto. En 1980 se crearon las Blood Sisters y tuvieron una gran solidaridad y mucha influencia en esta historia. Este grupo de Blood Sisters eran diversos grupos de enfermeras que, en traducción al español, se llamaban hermanas de sangre. Ellas trabajaban en los hospitales dedicando la mayor parte de su tiempo al cuidado de pacientes con VIH y organizando campañas de donación de sangre para asegurarse que existiera una reserva suficiente que permitiera atender la alta demanda de las transfusiones. Las primeras campañas de donación lograron atraer más de 200 mujeres que decidieron formar parte de la donación, no solo por la cuestión médica, sino por el gesto simbólico de solidaridad que éstas representaban. La mayoría, digamos que en un 90%, eran mujeres lesbianas, debido a que las autoridades habían prohibido que los hombres de la comunidad pudiesen participar en estas campañas de donación y, obviamente por la situación del dogma de que creían que de ahí venía la enfermedad, pues no dejaban ni siquiera que se acercaran a los más enfermos, ni siquiera cuidarlos en las vigilias. Es por esto que, tanto en la donación como en las vigilias de cuidado, se hicieron por parte de mujeres lesbianas en pabellones de hospitales que se convirtieron en una forma de fortalecer a la comunidad sexodiversa y combatir el estigma que existía en contra de los hombres gay hasta bien entrada la década de los 90, cuando los primeros tratamientos contra el VIH comenzaron a estar disponibles. Que la letra L al inicio de este acrónimo de LGBTIQ+, exista fue un homenaje. Esto se dio en la última parte de la década de los 90 con el acrónimo cambiado como LGBT, lo que detalla en muchos aspectos la autora Elizabeth Drescher, pues a medida que los tratamientos para el SIDA se volvieron más prometedores y más disponibles y menos costosos, los propios hombres homosexuales reconocieron cada vez más el papel tan importante que habían desempeñado las lesbianas en la mitigación de la crisis, por lo que se volvió un uso común cambiar el orden en el que aparecían los términos. En vez de gay lésbico, ya se manejaba como lésbico gay en los nombres de lugares dedicados a la salud y seguridad en la comunidad sexodiversa. Es por eso que el lugar primordial que ocupa la letra L en el acrónimo conlleva una historia marcada por el espíritu de solidaridad y unión que les fortalece. Que si bien es cierto, algunas mujeres sí fueron contagiadas por el VIH,
pues bueno, la mayoría apoyó a esta comunidad homosexual, que era la más golpeada en esos momentos, simplemente por ser hermanos de la misma comunidad. La adición posterior de las demás letras representa la incorporación de todos los grupos sociales al mismo ánimo de resistencia e igualdad ante la diferencia de todos los externos. Pero bueno, voy a darles un poco de historia en cuanto a las personas lésbicas, las mujeres lésbicas, las lesbianas en la historia, básicamente. Es imposible determinar el momento en el que surgió la primera relación lesbiana. Sin embargo, determinados documentos históricos nos permiten hacernos una idea de la evolución del lesbianismo. El primer código que tenemos conocimiento dentro de todo el mundo histórico es el conocido como el Código de Hammurabi, de 1770 a.C. Aquí aparece la Salsicrum, que es una figura que se caracteriza como una mujer-hombre. Esta poseía muchos más derechos hereditarios que mujeres comunes, y tal como una sacerdotisa que podía heredar gran parte de los bienes paternales, mientras que una mujer común no podía hacerlo. Esto podía ofrecer la posibilidad de que ella pudiese comenzar una familia con una o varias esposas. El primer texto poético del que se tiene constancia fue creado por una mujer llamada Eneduana, hija del rey Sargón I de Acadia. Esta princesa y sacerdotisa, nacida alrededor del año 2300 a.C., componía cantos en honor de Inanna, diosa del amor y la guerra, y se basa en la sensual exaltación de la belleza que hace en sus cantos, a la que incluso se refería como esposa. Bueno, esto es lo más antiguo que se ha podido investigar, que bueno, data de lugares donde se establecieron las primeras culturas, que era entre el río Tigris y Éufrates, es decir, por la zona aproximadamente de la antigua Mesopotamia. ¿Qué pasa en Grecia y Roma? Bueno, tanto los griegos como los romanos describían la tribada como una mujer que penetraba sexualmente a otras mujeres con un falo artificial. Esto para que piensen que el dildo no es un invento moderno. O la imaginaban con un clítoris lo suficientemente grande como para poder penetrar a otra mujer. El término tribadismo se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX como una denominación bastante peyorativa de la homosexualidad femenina, aunque a finales del siglo XIX se empezó a popularizar el término lesbianismo de carácter más literario. En Roma y Grecia había orgías femeninas que eran ritos sagrados que culminaban los misterios tras la siembra, en honor a las grandes diosas lunares, Demeter, Ceres o Cibeles, según corresponda a cada cultura. Consistía en un banquete en el que solo intervenían mujeres, presididas por una sacerdotisa u orgiasta, donde se cometían toda clase de excesos, ya saben, esos griegos y romanos, tales como el uso de bebidas embriagadoras y la presencia de falos llevados por unas sacerdotisas llamadas falóforas. Estas mismas sacerdotisas, para asegurar la fertilidad del sembrado, eran las encargadas de tirar los carros de bueyes. Y de ahí se les llama desde entonces boyeras, pero se les llamaba boyeras con Y por lo que respecta a los bueyes, término que con el tiempo y sobre todo en Europa ha generado el megaconocido mote de bolleras, que no proviene de pan, sino de los bueyes. Pero bueno, la siguiente referencia interesante la encontramos en la Grecia clásica. ¿A quién no le suena el nombre de Safo de Lesbos? Bueno, pues Safo fue una poetisa que nació en la isla de Lesbos hacia el 612 a.C. Formó una academia en la que se adoraba a Afrodita y a las musas. En esta academia de solo mujeres, además de la educación típica que las preparaba para ser esposas, amas de casa, es decir, diosas domésticas, referían instrucción religiosa y artística. Se dice que Safo promovió el amor entre mujeres. Y ella, bueno, tuvo más de un escarceo con alumnas de la academia y además fue la primera en escribir sobre la belleza de las mujeres. Guiño, guiño. Lo malo es que le dio por enamorarse de una jovencita de la academia. Y cuidado, lesbodrama alert, sí. Al no ser correspondida como buena, intensa lesbiana, se tiró al mar. Con tanta damisela suelta, dispuesta a ser guiada espiritualmente, la Edad Antigua era un momento estupendo para hacerse sacerdotisa. En Roma y Grecia, el lesbianismo era aceptado con normalidad. Existían baños públicos para mujeres, quienes, a pesar de ser casadas, deseaban en algún momento mantener contacto sexual con otras similares.
Estos lugares contaban con chicas esclavas que satisfacían sus derechos lésbicos, pero con la expansión del judeocristianismo, este tipo de relaciones se fueron decreciendo lentamente. La asociación que se hacía entre el concepto de atracción entre mujeres con el trabajo de Safo de Lesbos permitió que en 1890 el término lesbiana se mantuviera en circulación y fuese adoptado de forma popular a raíz de la publicación de diversos textos sobre psicología y sexualidad. Así se logró consolidar el término y a Safo como literata. En el léxico colectivo, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, cuando, si bien la existencia lésbica aún era rechazada a nivel social, las audiencias ya estaban familiarizados con el texto literario sobre mujeres que amaban a otras mujeres. Pero bueno, esto no sucedió únicamente en Europa. En China, por ejemplo, se ha tenido una cierta tolerancia, o se tuvo en la historia una cierta tolerancia hacia el lesbianismo. Una de las razones más importantes es que las mujeres aportaban el yin, sustancia o energía necesaria para el cuerpo, así como los hombres el yang, donde la idea de la masturbación femenina, según este pensamiento, era un acto completamente inofensivo. Algunos historiadores han descubierto qué elementos denotan la existencia de relaciones homosexuales femeninas. Un ejemplo de ello figura en las palabras pronunciadas por Jing Shao del 140 al 206, que decía: cuando dos mujeres se relacionan entre sí como marido y mujer, se denomina esta situación como Dui Shi. La palabra mojinsi, o espejos frotándose, se utilizó para describir las actividades lésbicas, tomando como idea dos espejos frotándose el uno con el otro, o sea, formas similares sin protuberancias, presentando a los órganos sexuales femeninos. Se han encontrado también casos de la corte donde se realizaban casamientos grupales de lesbianas y las denominadas asociaciones de la orquídea dorada, cuyas zonas más activas se encontraban en el Xunte, Fanyu y Sajia. La membresía para el grupo era exclusivamente femenina y algunos de sus miembros vivieron en pareja durante toda su vida. Algunos miembros se casaban con hombres, pero continuaban manteniendo relaciones lésbicas después del matrimonio, evitando los hogares junto a sus maridos lo más posible. Aquellas que eran forzadas a quedarse en sus casas con sus maridos se suicidaban. Bueno, el lesbianismo como tal hace referencia a la homosexualidad femenina, es decir, a las mujeres que experimentan amor romántico o atracción sexual por otras mujeres. La palabra lesbiana, de lesbio o natural de la isla de Lesbos, por la alusión a Safo, se utiliza para hacer referencia a una mujer homosexual que siente atracción física, emocional y sentimental únicamente hacia las mujeres, tomando la palabra homosexual como homo, no tanto hombre, sino igual, es decir, el amor al igual. Bueno, asimismo, en determinados contextos y épocas se utilizaban también el término culto sáfico y el poético llamado tribadismo, para referirse a la homosexualidad femenina, cuyos respectivos adjetivos, sáfico, tribada, se refieren a el lesbianismo. Este concepto, pues bueno, no únicamente se refiere a las mujeres, es decir, cisgénero, personas que se sienten identificadas con su género sexual de nacimiento, o también a mujeres transexuales, es decir, mujeres que recurrieron a tratamientos médicos e intervenciones médicas para acceder al sexo que para ellos es el real, que en este caso es el de mujer. ¿Una mujer transgénero puede ser lesbiana? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Claro que sí, aunque el concepto parezca un poco complicado a primera vista, recordemos que las mujeres trans se perciben a sí mismas como mujeres, aunque no hayan nacido con genitalia femenina. Es decir, las mujeres trans son en realidad parte de la comunidad femenina y al igual que muchas mujeres en el mundo, pueden sentir atracción sexual por personas de su mismo género. A finales del siglo XIX, los sexólogos publicaron sus observaciones sobre el deseo y la conducta hacia las personas del mismo sexo y distinguieron a las lesbianas en la cultura occidental como una entidad distintiva. Desde entonces, los historiadores han reexaminado las relaciones entre las mujeres y cuestionan qué es lo que hace que una mujer o una relación pueda calificar como lesbiana. El resultado de este debate ha introducido tres componentes a la hora de identificar a las lesbianas: conducta sexual, deseo sexual e identidad sexual.
El sexo de las mujeres a lo largo de la historia ha sido en su mayor parte construida por roles de género, los cuales han limitado el reconocimiento del lesbianismo como posibilidad de expresión válida de la sexualidad. Ya saben, expresión de género, tú eres mujer, tú rosa, tú no gritas, tú siempre eres feliz, o tu hombre, el azul, tú eres rudo, no lloras, eres fuerte y valiente. Por lo tanto, pues una lesbiana puede tener muchas veces ambas características. En fin, los primeros sexólogos basaron sus caracterizaciones de las lesbianas en sus creencias de que las mujeres desafiaban muy estrictamente los roles de género que se les definían. Estaban también mentalmente enfermas, según ellos. Desde entonces, muchas lesbianas han reaccionado a su designación como marginadas mediante la construcción de una subcultura basada en una rebelión contra estos roles de género. El lesbianismo ha estado en ocasiones de moda a lo largo de la historia, lo que afecta a cómo las lesbianas son percibidas por los demás y cómo se perciben a sí mismas. Algunas mujeres que realizan conductas homosexuales pueden rechazar la identidad lésbica por completo y rehusar a definirse a sí mismas como lesbianas o bisexuales. Muchas veces esta identidad lésbica la ha utilizado el patriarcado y los heterosexuales para su mismo consumo. Como ustedes lo han notado en muchas situaciones de porno heterosexual, aparecen dos mujeres muy sexys, muy guapas, muy femeninas, teniendo sexo entre ellas, lo han ocupado en películas como Bajos Instintos, le han dado estas atribuciones a mujeres que ni siquiera se definen como lesbianas. Entonces, aquí lo que nos referimos es que hay mucha apropiación de esta situación de personas o colectivos que ni siquiera pertenecen a el colectivo lésbico. Por lo tanto, pues nos sentimos bastante agredidas con este tipo de situaciones o presentaciones que ni siquiera nos representan. Pero bueno, sin embargo, estoy totalmente segura de que este tipo de situaciones las ha originado la misma sociedad, ya que la mayoría de las veces las personas tratan de manera peyorativa a las mujeres lesbianas. Todos los comentarios negativas, las referencias, como les comentaba, en películas o porno, han marginado a nuestra comunidad y han dejado a las lesbianas en el peor de los nichos. Han contribuido a cierta repulsión por parte de la sociedad. Sin embargo, creo que es nuestro derecho y deber abrazar el término y visibilizarlo. Más bien, ponerlo en todo lo alto y cambiar esas terribles referencias, pues existen situaciones muy positivas que todas reflejamos, ya que somos excelentes madres, hijas, primas, tías, hermanas, excelentes doctoras, abogadas, enfermeras, contadoras. Estamos en todos lados, en el deporte, en la construcción, en la milicia, estamos en la burocracia, estamos, no sé, en todos lados, ¿no? Y existen muchas historias de éxito que podemos contar y de las cuales podemos sentirnos orgullosas. Por último, quiero aclarar algunos estereotipos que siempre escucho sobre las lesbianas y que trataré de desvirtuar en esta cápsula. Uno, primeramente, que un estereotipo como tal es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter de inamovible. Entonces, estas son como ideas falsas que todo el mundo tiene. Sin embargo, pues bueno, trataré de desvirtuar por lo menos 5 de los grandes estereotipos que yo he visto y que me han preguntado también de las lesbianas. El primero, uno de los más dichos o que más me han preguntado es, ¿a las lesbianas les gustan todas las mujeres y siempre están intentando convertir a las heterosexuales? Es decir, voltear tazos. Pues bueno, esta afirmación me hace pensar mucho en la situación de que muchas mujeres lesbianas e incluso hombres gay deben afrontar cuando salen del closet con sus amigos, ¿no? Siempre surge la frase de, ay, yo tengo otra amiga lesbiana que igual te presento y seguro te gusta, ¿no? O ¿a poco estabas enamorada de mí, amiga? Claro que no, este estereotipo generaliza que a una lesbiana le van a gustar todas las mujeres, pero no, también nosotras tenemos pues nuestro tipo de mujer, el tipo de carácter y muchas veces no nos metemos con personas que no son lesbianas también, porque sabemos que en algún momento pues las chicas heterosexuales se pueden ir con algún varón y pues no nos gustaría a lo mejor ese sentimiento. Habrá muchas lesbianas que sí lo hacen, pero en su mayoría pues no es que nos gusten todas las mujeres en todo momento, ¿no?
El segundo, hemos escuchado hablar de cómo las mujeres lesbianas voltean, bueno, a muchas mujeres heterosexuales. No existe un poder mágico para hacer esto. Volvemos a caer en una generalización, ¿no? Las lesbianas son lesbianas porque no han estado con un hombre, ¿no? Esto también es uno de los grandes estereotipos. ¿Y cómo sé que soy heterosexual si no he estado con un hombre, no? A muchas mujeres les dicen, ¿tú cómo sabes si no has probado, no? Híjole, esta afirmación es una falta de respeto gigantesca hacia la persona que la reciba. Si nos fijamos bien en este estereotipo, lo que hace es cuestionar e invalidar una orientación sexual de una mujer. Es también una afirmación completamente machista y patriarcal, porque se basa en la idea de que el deseo de las mujeres se encuentra en el placer de los hombres y no es así. No porque una mujer no haya estado con un hombre, no ha probado macho, le gustan las mujeres. Hay muchas mujeres lesbianas que sí lo hicieron y aún así pues definitivamente les gustan las mujeres. Es como a lo mejor yo voltearía la pregunta a los heterosexuales. A lo mejor tú eres heterosexual, amigo, porque también no has probado un hombre que te haga que te guste, ¿no? La homosexualidad. O tu amiga ha sido heterosexual toda la vida porque a lo mejor no has probado una mujer que te traiga de este lado, ¿no? Creo que así como ustedes se sentirían, nos sentiríamos nosotros, ¿no? Es terrible, es una gran falta de respeto y yo creo que no deberían siquiera ya de mencionarlo. Pero bueno, otro estereotipo en el que nos metemos es que todas las lesbianas son marimachos. Pelo corto, actitud hombruna, rudas. No, no es así. Eh, este estereotipo a lo largo de la historia ha caracterizado a muchas lesbianas porque no cumplen una belleza hegemónica, pelo largo, falda, muy femenina. A final de cuentas, hay muchos tipos de lesbianas. Hay lesbianas muy femeninas, tacones, súper vocecita, bolsa, pelazo, cuerpazo. Hay lesbianas que tienen un corte más masculino. Hay lesbianas que pues a veces también pueden ser muy andróginas, ¿no? No sabes bien simplemente por el caso de verlas si es hombre o mujer. Hay mujeres lesbianas que son chicas de lentes, que leen como muy la onda nerd. Hay mujeres, no sé, que les gusta como Gloria Trevi, pelo suelto, medias rotas. No sé, hay muchísimo tipo de lesbianas como mujeres hay en este mundo, ¿no? Así como yo no puedo clasificar a las mujeres heterosexuales como todas de pelo largo, cuerpazo, caraza, pelazo, tacones. También hay mujeres heterosexuales que les gusta mucho andar de deportistas, hay mujeres heterosexuales que les gusta mucho la comodidad, andar de botas, jeans, hay mujeres que son muy darks y andan todas de negro y así super bam. Así de grande es la comunidad heterosexual, así de grande es la comunidad lésbica. Pero bueno, en algunos momentos de la historia sí hubo muchas mujeres que retaron a patriarcado, a este dogma heterosexual de que teníamos que ser bonitas, pintarnos, traer el pelo largo y dijeron, no, ya basta, yo no quiero ser así, no voy a cumplir con tus expectativas y comenzaron a ser o tener un look más tomboy. Sin embargo, no todas obedecen a lo mejor a esa idea, ¿no? Pero bueno, la expresión de género es la forma en que nos mostramos al mundo y no tiene nada que ver con nuestra orientación sexual. Entonces, una mujer hegemónica puede llegar a ser lesbiana y una mujer marimacho puede ser súper heterosexual. O sea, hay mujeres que, no sé, por ejemplo, en muchos países en los que las mujeres son muy violentadas, más que aquí en México, hay mujeres que han llegado a cortarse el pelo, vestirse como hombre, hasta trabajar en cosas muy de hombre como la construcción, para evitar ser violadas, que les quiten sus derechos, que les quiten a sus hijos, y no por eso dejan de ser heterosexuales. Entonces, creo que hay muchas ideas ahí que pues podríamos dar a estas personas que creen que solo las mujeres que se ven muy hombronas son lesbianas, ¿no? Pero bueno, otro de los estereotipos es que a las lesbianas les gustan los deportes, la construcción y esas cosas de muy machos. La verdad es que, híjole, muchas personas como yo, por ejemplo, no gustamos de los deportes. Hay mujeres que no han agarrado una herramienta en su vida y son lesbianas. Hay mujeres que, pues como se los comenté, son muy fem y la verdad es que a ellas les encanta más la moda y el maquillaje que a lo mejor preocuparse por ir a Home Depot, ¿no? Y habrá muchas mujeres lesbianas que también les encante esa onda de decorar, construir, traer sus camionetas, traer todo un look más tomboy y a lo mejor sí muy deportistas. Pero como les comenté, híjole,
hay muchísimas cosas que las lesbianas hacen y no podríamos encerrarlas en un solo nicho, ¿no? Hay gente que lee libros, hay gente que cocina, hay gente que son madres. Es muy difícil especificar o poner gustos de mujeres lesbianas como gustos de mujeres heterosexuales en una sola cajita, ¿no? A final de cuentas, pues creo que hasta es un estereotipo que los hombres también han tenido que cargar, ¿no? No a todos los hombres les gustan los deportes, no a todos los hombres les gusta cocinar a la intemperie o sentirse los más machos del mundo. Hay hombres muy sensibles que les gusta la poesía, hay hombres que practican ballet, creo que es un estereotipo terrible. Pero bueno, por último, les podría decir que creo que es el que también mucho me han preguntado. Las lesbianas odian a todos los hombres en general y a los gays en particular. Este estereotipo puede ir de la mano con la idea de que una mujer es lesbiana porque no ha estado con un hombre. Cuando alguien dice esto y una lesbiana le contesta que su frase no tiene ningún sentido y que su orientación sexual no se basa en eso, la otra persona necesita encontrar una explicación de por qué. Entonces, pues entra en este estereotipo, ¿no? Entonces tú odias a todos los hombres. Y es que, ¿qué otra explicación existiría para que una mujer sea lesbiana si no es el hecho de odiar a los hombres? La realidad es que las lesbianas, creo que tenemos muchos amigos gays que participan también en la comunidad, sobre todo toda la comunidad lésbica de la nueva ola, conviven con muchas personas que ya tienen a lo mejor otras definiciones de un amor, un más poliamor, amor de muchas más personas, ya saben, ahorita en las fiestas, en los antros, beso de tres, creo que de hecho llevan todavía una mejor armonía con tanto los hombres heterosexuales como los hombres gays. Y a final de cuentas no quiere decir que nuestra generación no lo tuviera, sino que muchas veces a lo mejor sí conoces a lo mejor a un gay o una lesbiana, también puede ser, que no sea de tu círculo, que no te caiga muy bien, porque independientemente de nuestra preferencia sexual, también hay en común el cómo seas, ¿no? A lo mejor si una persona es pesada, o una persona es agresiva, o una persona es, no sé, no te cae, no tiene necesariamente que ser heterosexual, homosexual, transexual, para no caerte bien. Eso creo que no influye en nada, ¿no? Sin embargo, creo que hemos sido una comunidad que siempre se ha apoyado y que, sin embargo, también particularmente tendremos personas que no nos caigan bien, pero eso no significa que no nos caiga bien porque sea de determinada situación en cuanto a su sexualidad o su género. Pero bueno, soy Yuri Rex y me despido con las siguientes palabras. Todavía en el siglo XX se usaba el eufemismo el amor que no se atreve a decir su nombre para referirse a aquellas que se salían de lo normal. Es decir, a aquellas personas que amaban a otras personas que se salía de las costumbres y normativas heterosexuales. O eso, decían las buenas conciencias. Pero yo me pregunto, ¿por qué llamar al amor entre mujeres con otras palabras si tenemos una palabra especial para ella? Suele decirse que lo que no se nombra no existe. Y si esto es así, comencemos a usar estas palabras, estas voces para decir, soy lesbiana, aquí estoy y existo. Y cada vez que una de nosotros se levante y explique toda su historia y convenza a las demás de que ser lesbiana no es un mito y no está mal, sino al contrario, es un gran orgullo, nos va a visibilizar y no nos vamos a quedar de nuevo en el olvido. Que tengan un excelente día.